Cuando yo miré, vi a este hombre como la llama le descubre, como están gusanos en su cuerpo, y gritaba: ¡ay, Señor! Perdóname, Señor. Y yo le dije: ¿por qué está en este lugar? Y él aún no me contestaba. Y le dije: ¿por qué estás en este lugar? Y aquel hombre me dijo: yo estoy aquí porque le robé a Dios en la tierra. Yo le dije: ¿cómo es posible que un hombre le robe a Dios? No hay hombre que le pueda robar a Dios. Tú estás aquí porque eres un mentiroso. Y él me dijo: no, yo le robé a Dios en la tierra. Fui líder dentro de la iglesia por 20 años mientras tuve vida ahí en la tierra. Pero yo le robé a Dios en mis diezmos, en mis ofrendas. Le robé a Dios. No diezmaba, no ofrendaba, porque yo creía que cuando lo hacía estaba manteniendo a los pastores, y por eso estoy en este lugar. Pero dile en la tierra a la humanidad que por favor no le robe a Dios como yo lo hice. Cuando yo miraba y escuchaba a aquel hombre que estaba siendo atormentado en aquel dolor, yo lloré. Y mientras yo lloré, el Señor me dijo: hija, te he mostrado esto porque dentro de mi pueblo hoy hay muchos que me están robando. Y ve y dile a mi pueblo que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Hay mucha gente, alabado sea Dios, hay mucha gente que hoy en día está diciendo: no, si tú no diezmas no hay problema, si tú no ofrendas no hay problema. Hoy yo quiero decirte que no podemos robarle a Dios, no podemos robarle a Dios a este hombre. Y mucha gente en esa celda se encontraba por robarle a Dios. Si hasta hoy tú le estás robando a Dios, debes de prometerle a Dios que no le vas a robar más. La palabra del Señor dice en Malaquías 3, 8 hasta el 10, claramente: ¿esto es un relajo o esto es en serio? Porque si esto es un relajo, no lo tomamos a relajo. Pero si es serio, no ponemos serio. Y vamos a ir desmintiendo por parte, poquito a poquito, lentamente, para que el video no sea ni tan largo ni tan corto. A Cash Luna, a Guillermo Maldonado, a Ana Méndez, a Ana de Maldonado, le deben cantar esta prédica. Esos deben de estar gritando amén. A ellos les fascina. Mira, en el infierno un hombre quemándose por no dar los diezmos y las ofrendas. Tiempo. El apóstol Pablo enseñó esto a los Éfesos. Palabra de Dios. Yo no puedo creer que el apóstol Pablo me haya pegado una mentira a mí. Vamos a escuchar esto. Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron ustedes. No tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse del ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Aguántate aquí. Entonces, Cristo fue a la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero menos por los que no diezman ni ofrendan. O sea, Él murió por todos nuestros pecados, salvados por gracia, un regalo de Dios, que Dios envía a su Hijo a morir por nosotros. Pero, tiempo, este hombre se fue al infierno por una obra, por no dar el diezmo y la ofrenda. O sea, Cristo murió por todos sus pecados, menos porque Él no diezmó y ofrendó. Por eso no murió Cristo. Por eso es un ladrón. Entonces, para eso hay que utilizar Malaquías. El discurso de Malaquías ya casi todos no lo sabemos. Robará el hombre a Dios, pues ustedes me habéis robado, la nación completa me habéis robado. ¿En qué me han robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos soy con maldiciones. Palabra del Señor. Pero trae todos los diezmos al alfolí. Pregúntele a cualquier judío si hoy en día cómo están practicando el diezmo. Primero que todo, eran 4 tipos de diezmos. Si usted está en una iglesia donde lo están obligando a diezmar, usted tiene derecho a exigir, si usted es de bajos recursos, a que le den diezmo a usted. Si en la iglesia hay viuda, entonces a las viudas hay que darle el diezmo también. Y los que cantan en la iglesia tienen derecho a cobrar de ese diezmo. No solamente el pastor y no solamente para
Porque aquí los diezmos, la mayoría son de que para el adorno y crecer el templo. Porque para ellos el templo son las 4 paredes y adornarlo y engrandecerlo. Porque ellos creen que crecer es eso. Entonces, si van a practicar el diezmo, ese que se está hablando en Malaquías, tenemos un problema. Porque ese diezmo era llevado al templo de Israel y ya tenemos 2000 años sin templo en Israel. Sin levitas. Entonces, el diezmo que se está hablando allí era el que se llevaba el templo. ¿Qué era el alfolí? El alfolí no era como la vasija que tenemos nosotros en los templos donde vamos y echamos dinero. No. Era debajo del templo una especie de granero, cuarto, y ahí llevaban los diezmos, que eran los diezmos, especies. Depende a lo que la persona se dedicara. Especies llevaban ahí. Hay alimento en mi casa porque eran especies lo que traían. Muchos, váyase, le hace Deuteronomio. Si una persona vivía muy lejos y tenía que traer unos ganados, ovejas, ¿qué hacía? Lo dejaba allá y traía dinero de la época y compraba ovejas cerca del templo y llevaba entonces eso al templo. De eso se basaba. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que Jesús no podía practicar ese diezmo. No podía. Esa habría sido una causa más para que los que dirigían el templo lo hubieran querido descuartizar. En el nacimiento de la iglesia no podían cobrar ese diezmo porque los apóstoles estaban seguritos, siendo ellos judíos, ¿dónde se daban los diezmos? En el templo. Ellos no podían cobrar diezmo porque todo eso iba al templo. Entonces, la ofrenda comenzó para sustentar a los ministros. Entonces, Pablo dice que el primer día de la semana cada uno traiga una parte como haya sido prosperado. Una parte puede ser hasta más que un diezmo. Por eso yo le estoy diciendo, no ahora no vayan a agarrar que le estoy diciendo que no aporten en su iglesia. No me malinterpreten. Sino que no te pueden maldecir como hacen muchos. ¿Por qué? Porque hay un versículo que les tumba esa doctrina. Y yo me pregunto, Cristo fue a la cruz del Calvario de nuevo por todos nuestros pecados, menos por los que diezman y ofrendan. Vamos a ver esto. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Volvemos a la pregunta. Cristo fue a la cruz por nuestras maldiciones, nuestras fechorías, menos por los que no diezman. O sea, cuando alguien te dice que tú estás maldito por no diezmar, llévalo a este texto. Llévalo. Aquí se acaba esa farsa de maldecir a las personas. Porque la maldición se acaba en la cruz. Todas las maldiciones se acaban en la cruz del Calvario. Cristo se hizo maldito por nuestras fechorías a futuro. Yo no había nacido y todas mis fechorías y la maldición que venía sobre mí por esas fechorías, Cristo fue a la cruz y pagó por ellas. Eso dice la Biblia. O sea que una persona, aunque no diezme, que no puede estar maldito porque ese texto de Malaquías era dirigido al pueblo de Israel cuando tenían templo y no tenemos templo de Israel. Tampoco levitas. Nosotros tenemos que dar ofrenda y una parte de lo que hayamos sido prosperados. Ahora, si usted quiere dar diezmo voluntariamente, dele, mijo. Con tu dinero usted hace lo que usted quiera. Pero el día que no lo da, nadie lo puede maldecir. Llévelo a ese texto. Gálatas 3:15. Que el apóstol Pablo nos enseñó eso. Y eso es palabra de Dios. Y nadie lo puede contradecir. Entonces, muchos de los diezmos que practican muchas de nuestras iglesias es más parecido al diezmo del concilio de Macón del año 580 y tanto después de Cristo, cuando el catolicismo romano
puso el diezmo obligatorio y tuvo casi muchos siglos en eso, donde los feligreses tenían que diezmar obligatoriamente o si no eran excomulgados. Y si eran excomulgados, lo cogían la Inquisición y chan, 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 chan. Si te cogían la Inquisición, terrible cosa. Acá en muchas de las iglesias de la prosperidad, no te coge la Inquisición, pero te maldicen. El diezmo que cobran mucha de esta gente no es ni parecido al pueblo de Israel, porque el del pueblo de Israel tenían que darle a los pobres, a las viudas y a todos los cantores levitas. No lo cumplen. No lo cumplen. Entonces es parecido al de Concilio de Macón, obligatorio. Martín Lutero estaba en contra de eso. Martín Lutero decía que no estábamos bajo la ley del diezmo, sino bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Martín Lutero. ¿Por qué no viniste en este siglo a cogerte poco de? No, porque hay que hacer otra reforma. Porque este hombre se enfrascó por los diezmos con la Iglesia Católica. Y después en el siglo XX aparecieron lo de la prosperidad. Y trabaron el diezmo de nuevo. Y obligatorio de nuevo a los feligreses. Claro, porque los amenaza que se van a ir para el infierno. Entonces viene este energúmeno y dice que vio gente en el infierno y Maldonado grita amén. Amén. Maldonado va a gritar amén. Cashluna ve si al fin alguien tiene una revelación divina. Ese es el problema con todo esto. Ahora vamos a la parte exactamente que yo quiero llegar. Las benditas falsas revelaciones. Segunda de Corintios capítulo 12, vamos del versículo 12 en adelante. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si yo estaba en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Esto es palabra de Dios. Pablo no sabe si él fue llevado en el cuerpo o en el espíritu, en revelación. Solo Dios sabe. Eso era tan profundo. Pero lo que Pablo escuchó, vio, se le prohibió contarlo. Solo Dios sabe por qué le mostró esto a Pablo, pero le prohibió hablarlo. Para que aparezcan esta gente ahora. Cuando Jesús habla del rico y Lázaro, dice que si alguien se levantara de los muertos, porque el que se estaba quemando quería que fueran en su familia, dice, aunque alguien se levante de los muertos, no van a creer. Número 1. Nosotros somos la iglesia. Estamos esperando las bodas del Cordero. No podemos ver a nuestro esposo antes de las bodas. Así que todo el que diga que se le aparece a Cristo, literalmente es un falso. Si tú soñaste con Cristo, pero el que dice que se le apareció literalmente, o que vino y lo buscó y lo llevó al infierno, falso. La Biblia habla de la ascensión de Cristo con poder y gloria y que está a la diestra del Padre. Ningún momento dice que él iba a venir a coger un break con nosotros, aparecérsenos. No dice eso. Sé que me dirán que a Pablo se le apareció. Pablo escuchó la voz de Jesús. Él, Pablo, usted no es Pablo, ni ninguno de esta gente es Pablo. Y después Pablo en su defensa, cuando lo estaban acusando que él no había visto a Jesús, él dice, yo no he visto a Jesús, pero ustedes son el sello de mi apostolado porque yo no he visto a Jesús. El mismo Pablo te lo está diciendo. Y Juan en el Apocalipsis sabemos que ahí hay un paralelismo y hay un juego de palabras donde dice que un ángel le da la revelación. Un ángel. Comiencen a leer Apocalipsis. No quiero alargarle el video tan largo. Empieza a leer Apocalipsis porque tú dices, y el ángel. Entonces entendemos que Dios usó un ángel para transmitirle el Apocalipsis. Claro, con las palabras de Jesús, soy el alfa y el omega porque venía enviado de Jesús.
Pero ustedes no son ni Pablo ni Juan. Aparte que el canon fue cerrado, por eso a ellos se les reveló esto. Para eso tenemos la palabra de Dios. Está cerrada. Que usted puede tener revelaciones que su vecina se está escabechando al vecino, al otro vecino, y Dios le mostró que esos vecinos andan escabechándose y se están congregando, y usted quiere agarrarlo en el culto y así, lo soñé que tú te escabechas con esta escabecha. Puede que sí, porque eso tú no lo vas a encontrar en la Biblia. Puede que sí, pues vamos a decir. Pero no necesitamos ninguna revelación de usted. Que Dios le mandó a usted a decir que si las personas no diezman se van a ir al infierno. Esa revelación no se la dio ni a Pablo, ni a Juan, ni a ninguno de los apóstoles. Se la va a dar esta energúmena. A ella se la va a dar. Dios mío, pero es que esta gente es un bendito relajo. El infierno es un lugar a futuro, un lago de fuego. Sabemos que la palabra infierno, lugar de los muertos, es una mala traducción. El Hades dice que entregará a sus muertos y también será echado al lago de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Los primeros que entran al lago de fuego son la bestia y el falso profeta. Después, los que no se hayan escrito en el libro de la vida serán echados al lago de fuego y ahí empezará el lloro y el crujir de dientes. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Entonces el lago de fuego no está activo, donde será la condena de ellos. Ahora mismo ellos no han sido condenados. Están en ese lugar, el Hades, lugar de los muertos, esperando este día final para luego ser echados al lago de fuego. Primero la bestia, el falso profeta, el diablo y los que no se encuentren en el libro de la vida, hasta el Hades, todos serán. Entonces, ¿cómo ella habla que un hombre condenado cuando este evento no está activo? Cualquiera que sepa de escatología y que deje de estar viendo las fábulas, porque la Biblia dice que en los últimos días se irían con las fábulas, y dejen estas fábulas, entenderán que el lago de fuego es un lugar a futuro. Ay, mi madre. Nadie ha ido al infierno y todos son unos falsos. Me juego mi cabello a que todos son unos mentirosos y falsos. ¿Por qué? Porque eso está en contra de la Escritura. Porque si fueron allá, entonces no podrían hablar como Pablo no pudo hablarlo del paraíso. Ellos no podrían hablarlo del Hades. No se le puede aparecer Jesús literalmente porque la iglesia lo está esperando en la boda del Cordero y al esposo no se le puede ver antes de la boda. Así que nosotros tenemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que es el consolador que Él nos pidió y que Él iría a la diestra del Padre y que Él vendría una vez pública y visiblemente. Así que todos esos que dicen que Jesús se le apareció, todos son un pocotón de mentirosos. Madre. Y no lo dice yo, digo yo, lo dice la Escritura. Depende de usted en quién usted quiera creer. Pero la Biblia dice que en los postreros días se apartarían de la sana verdad y se irían tras las fábulas. Y eso que van al infierno es una bendita fábula que han inventado, copiando la comedia de Dante, ay, no me acuerdo el nombre, el tipo del siglo XV o XVI, que inventó una comedia del infierno, de las cárceles. Es lo que ellos hacen, imitar la comedia de ellos. Ay, mi madre, mi gente, que Dios le bendiga. No quería alargar el video tanto y lo alargué.